Muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes y poder llevarles algo de las Sagradas Escrituras. El tema para hoy se titula Los dos cimientos y la cita bíblica la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Desde hace un tiempo se está predicando de que debemos despertar y darnos cuenta de las tormentas que se avecinan y que se ven acercándose en el horizonte. También se ha predicado que las trompetas de alarma han estado sonando con el objetivo de que los creyentes corramos a las armas y estemos preparados para defender el reino de Dios en cualquier momento. Como sabemos, el mundo influenciado por Satanás está buscando eliminar de la mente de todos los creyentes al verdadero Dios y a su santa y divina palabra. El mundo, directamente influenciado por Satanás, está cambiando la verdad de Dios por doctrinas y filosofías humanas, y todo esto en nombre del progreso. Doctrinas que se han aplicado en otras naciones y que en la actualidad vemos cómo están de mal y derrotados. Movimiento progresivo. ¿Cuántos hemos escuchado la famosa frase en nombre del movimiento progresivo? Esta es una frase muy bonita y prometedora, porque en todo ser humano le gusta progresar, ¿o no es así? A todos nos gusta movernos hacia adelante y mejorar nuestro estatus, el prosperar y tener mejor calidad de vida. Pero lo que sucede es que este famoso movimiento progresivo no es tal, ya que realmente es regresivo. ¿Por qué digo que es regresivo? Porque este movimiento a lo único que nos conduce es a cometer los mismos errores del pasado. El movimiento progresivo nos lleva a muchos a cometer las mismas faltas, pecados y errores que cometió el pueblo escogido por Dios. Y esto es totalmente cierto, ya que lo podemos comprobar con los estudios bíblicos acerca de Israel, Judá y el pueblo judío en general. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el pueblo escogido por Dios decidió adoptar y seguir doctrinas de hombres? Esto sucedió porque ya en ese tiempo ese pueblo se unió al movimiento progresivo. Muchos piensan que este movimiento es algo de nuestros tiempos, pero la realidad es que no lo es. Nuevamente nos hacemos una pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos evitar que nos suceda lo mismo? ¿Repetir el pasado? El apóstol y evangelista Lucas, en su libro, capítulo 6, versículos 46 al 49, nos dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí es donde debemos prestar mucha atención al versículo 46 cuando leemos: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo nos llama la atención porque en él encontramos la razón principal por la que el pueblo de Dios dejó de existir como nación por 2000 años. Después que el Señor liberó al pueblo de la esclavitud, les dio instrucciones muy específicas de cómo tenían que conducir sus vidas, y también les dijo claramente lo que la obediencia y desobediencia les causaría. Pero el resultado final ya lo sabemos, al igual que nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía cuando hizo esta pregunta. Con mucha frecuencia nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. De eso tenemos mucho que aprender. Albert Einstein dijo: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.
¿Qué tenemos que hacer para no cometer los mismos errores del pasado y no ser desviados de los caminos del Señor? La clave. Al leer los versículos 47, 48 y 49, capítulo 6 de Lucas, podemos apreciar que ambos constructores tenían cosas en común. Ambos escucharon, ambos enfrentaron las mismas pruebas, ambos tuvieron las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron el mismo tipo de casa. Pero muy a pesar de ambos, tenían estas cosas en común. La naturaleza de cada uno era completamente distinta. Como podemos apreciar, nos dice que uno de ellos era prudente. Esto quiere decir que sabía pensar, discernir y distinguir entre el bien y el mal, y opta por escoger lo bueno, a pesar de que fue más trabajo. Mientras que a otro varón le llamó insensato, y esto quiere decir que era descuidado, falto de entendimiento o razón, y quizás lleno de presunción o una vanidad infundada y además ridícula. Lo que el Señor nos está enseñando con esto es que la fundación sobre la cual tenemos que edificar es su verdad, y que nuestra obediencia es lo que solidifica esa fundación. Como podemos apreciar, el Señor no hizo distinción sobre las casas. Él no dijo que una de ellas era de 2 pisos y que la otra era de 1, o cosa similar. Esto nos está indicando que la apariencia externa no es la clave, sino que la clave está en los cimientos. De acuerdo a lo que se ha venido diciendo últimamente, tenemos que prepararnos para afrontar las tormentas que se nos acercan en el horizonte. Tenemos que edificar y fortalecer, pero de nada nos servirá hacer ese trabajo si no estamos seguros de que edificaremos sobre una base sólida. ¿Qué significa edificar sobre una base sólida? Significa que construiremos una vida fundamentada en una relación personal con Cristo. Significa que vamos a perseverar en el ser el ejemplo a seguir en nuestro hogar, en el trabajo, en la congregación y en cualquier lugar donde nos encontremos. Nunca debemos olvidar que escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Si no ponemos en práctica lo que escuchamos, tarde o temprano, eso nos conducirá a la ruina espiritual. Sin embargo, cuando escuchamos y somos obedientes a lo que Dios nos dice, la fundación se solidifica y podemos edificar una vida capaz de soportar todo ataque del enemigo. Y estaremos en condiciones de soportar y resistir cualquier tormenta, por muy destructiva que ésta sea. Conclusión. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que para poder servir a Dios en obediencia, necesitamos cambiar por completo. Ser renovados completamente. Necesitamos la nueva naturaleza que solo el Espíritu Santo puede crear. Esto es algo que queda muy bien con lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a Tito. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Los mensajes y prédicas cristianas nos advierten claramente que ninguna persona depravada que persevere en hacer lo que desagrada a Dios heredará el reino de los cielos, y eso es precisamente lo que siempre se ha dicho y se continuará diciendo. Por nuestra parte, diariamente necesitamos examinarnos y si encontramos algo que desagrade a nuestro Padre Celestial, debemos clavar nuestras rodillas y clamar al Señor por el perdón de aquellas faltas. Para terminar, mis hermanos, leamos al apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Amén.